Estrellas y Cartas, un show de podcastrología. Hoy presentamos Pablo Picasso, la fórmula del genio. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Estrellas y Cartas, un show de podcastrología. ¡Hola a todos! Hoy es viernes 31 de octubre de 2025. Seguimos, claro, en plena temporada de Escorpio, ¿eh? Ese tiempo de intensidad, de ir profundo. Total. Y bueno, justamente por eso, hoy traemos una figura que es Escorpio puro o al menos tiene esa fama. Pablo Picasso. Picasso. Un personaje fascinante, sin duda. Totalmente. Un gigante del siglo XX, ¿no? Nació en Málaga en 1881, murió en Francia 73, artista clave, co-creador del cubismo, una influencia masiva. Y con una vida intensa es poco decir, ¿no? Llena de contrastes. Sí, sí. Y, como anécdota, su nombre completo era una cosa de locos. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Clito Ruiz y Picasso. ¡Qué barbaridad! Casi un poema. 23 palabras. Y bueno, su producción. Las cifras son mareantes. Cerca de 150,000 obras. Impresionante. En casi 80 años de carrera. Una vida dedicada al arte. Exacto. Genio artístico, pero también, personalidad arrolladora. Relaciones súper tumultuosas. Esas luces y sombras de las que hablábamos. Por eso su carta natal es tan interesante para analizar. Es como un mapa de esa complejidad, ¿no? De esa vida tan transformadora. Precisamente. Así que bueno, antes de meternos de lleno en el análisis, les recordamos como siempre que pueden suscribirse y seguir nuestro canal @podcastrología. Sí, estamos en Spotify, YouTube e Instagram. Así no se pierden ninguna de estas exploraciones astrológicas. Perfecto. Bueno, entonces empezamos a desentrañar esta carta. ¿Por dónde arrancamos? Dale. Yo creo que lo fundamental es empezar por la estructura básica. Sol, luna y ascendente. Es como el núcleo energético, ¿viste? El ABC de la carta, digamos. Y en Picasso esta combinación es una bomba. Tenemos agua fija, fuego mutable y fuego fijo. A ver, explícanos eso. Tenemos el Sol en Escorpio, que es agua fija. Intensidad emocional, profundidad, transformación. Después, la Luna en Sagitario, fuego mutable. Expansión, aventura, necesidad de explorar. Y el ascendente en Leo, fuego fijo. Brillo, creatividad, liderazgo, necesidad de ser visto. O sea, la mezcla es pasión pura, una fuerza arrolladora. Suena a Picasso, definitivamente. Totalmente. Empecemos por el Sol en Escorpio. Está en la casa 4, además. Esto habla de una identidad muy profunda, que no se queda en la superficie. Busca el poder personal, la verdad oculta. La energía del alquimista, ¿no? Destruir para crear algo nuevo. Exacto. Y la casa 4 lo conecta con lo íntimo, las raíces, el hogar. Es como si su fuerza creativa más potente viniera de adentro, de su mundo interior, su casa, su taller, como un laboratorio secreto. Tiene mucho sentido. Hay una anécdota que dice que su primera palabra fue pis, de lápiz. Mira vos. Conectando identidad y arte desde el minuto cero. Y bueno, su padre también era artista. Y esa necesidad de romper con todo, de revolucionar el arte. El cubismo es el gran ejemplo, ¿no? Claro, esa necesidad escorpiana de transformar, de no conformarse. Y la intensidad se ve en toda su obra. Los temas oscuros, la muerte, la sexualidad, Guernica. Totalmente. Y hasta su relación con lo oculto, dicen. Incluso usar el apellido materno Picasso como firma principal. Sí, hay una frase suya que citan mucho. Mientras trabajo dejo mi cuerpo a la entrada. Muy Sol en Escorpio en casa 4, esa inmersión total. ¡Qué fuerte! Bien, ¿y la luna? La luna en Sagitario. La Luna en Sagitario en casa 5. La Luna es el mundo emocional, lo que necesitamos para sentirnos seguros, nutridos. Sagitario es libertad, expansión, aventura, buscar O horizontes, sea, una necesidad emocional de moverse. de explorar. Exacto. Y en la casa 5, que es la casa de la creatividad, del juego, de la autoexpresión, imagínate, una necesidad vital de crear constantemente, de experimentar, de jugar con las formas,
el arte como una aventura sin fin. Y eso explica esa producción descomunal y el cambio constante de estilos. Periodo azul, rosa, cubismo, cerámica, escultura. Nunca paró. Claro, era un rechazo total al estancamiento. Necesitaba movimiento, novedad. Su vida también fue así, ¿no? Málaga, Barcelona, París, Gósol. Sí, una vida bastante nómada, sobre todo al principio. La bohemia parisina fue su gran escenario de exploración también. Totalmente. Esa luna en Sagitario es como el motor incansable detrás de esa creatividad expansiva. Y nos falta el ascendente en Leo, el toque final a ese núcleo. El ascendente en Leo es cómo nos mostramos, la primera impresión. Leo es el rey, el sol, proyecta una imagen magnética, orgullosa, carismática. Quiere brillar, ser reconocido, admirado. El centro del escenario. Exacto. Y potencia la intensidad de Escorpio, pero le da esa teatralidad, ese carisma. Convierte su vida en una obra de arte, en una performance. Quiere dejar huella. Y vaya si la dejó, se convirtió en un ícono mundial. La gente habla de su personalidad dominante, de cómo traía mecenas, como Gertrude Stein, a amigos influyentes. Claro, ese magnetismo leonino. Y lo de la firma Picasso, también suena muy Leo, ¿no? Crear una marca única, potente. Optimista profundo, Sol Escorpio. Con alma de explorador incansable, Luna Sagitario. Y la presencia de un rey creador, ascendente Leo. Una combinación explosiva, como decías al principio. Ahora, profundicemos un poco más. ¿Te imaginas escuchar tu propia carta natal, como este podcast, pero hecho solo para ti? Eso es tu carta podcastral, tu carta natal en podcast. Así es, tal como hoy exploramos la vida de una personalidad a través de su mapa estelar, tú también ahora puedes escuchar tu propia carta natal, Es un servicio único en el mundo. Tu carta natal audible. combinando las nuevas tecnologías Como la inteligencia artificial, y las más recientes interpretaciones astrológicas. Más la pasión por el podcasting. Unimos todo eso y tenemos una experiencia única. tu carta podcastral. Solicítala en www.podcastral.com O búscanos en Instagram como Carta Podcastral. Tu carta natal. Como nunca la escuchaste. Ahora, profundicemos un poco más. ¿Cómo pensaba, cómo se vinculaba, cómo actuaba? Mercurio, Venus, Marte. Vamos a eso. Mercurio, el planeta de la mente, también está en Escorpio y en la casa 4, como el Sol. O sea, pensamiento profundo, intenso. Sí, una mente que no se queda en lo superficial. Penetra, investiga, busca lo oculto, lo esencial. Podía ser hasta obsesiva, ¿no? Destruyendo estructuras mentales para llegar a algo más verdadero. Como hizo con la perspectiva en el cubismo, ¿no? Romper la lógica visual tradicional. Exacto. Es un pensamiento que transforma el símbolo. Y la casa 4 sugiere que esa mente se nutría mucho de lo emocional, de lo íntimo. Por eso su interés en temas como la muerte, la guerra, la sexualidad, el minotauro, temas escorpianos por excelencia. Bien, entiendo. Y Venus. Venus en Libra mencionaste. Eso suena más armónico, quizás. Venus en Libra, sí. Y en casa 3, Venus rige la belleza, el amor, las relaciones. En Libra está en su domicilio, se siente cómoda. Busca la armonía, el equilibrio, la estética refinada. Y en la casa 3, que es de la comunicación, el entorno cercano. Claro, sugiere un encanto intelectual, disfrute en la conversación, en el intercambio de ideas, y una sensibilidad para las relaciones como espejo. Y esto podría explicar su habilidad para colaborar, ¿no? Con Braque, Apollinaire, Gertrude Stein, y su búsqueda constante de la belleza en sus distintas etapas. Exactamente. Pero acá viene la gran paradoja que mencionan todas las fuentes sobre su vida. Ajá, Sus relaciones personales, sobre todo con las mujeres. exacto. Por un lado, Venus en Libra, el ideal de armonía. Por otro, relatos de relaciones muy conflictivas, posesivas, incluso abusivas. Es una contradicción fuerte. ¿Y cómo se lee eso astrológicamente? ¿La carta miente? No, la carta no miente. Muestra las tensiones. Venus en Libra puede ser el ideal, lo que se busca, pero no necesariamente lo que se vive o cómo se actúa. Otras partes de la carta, como la intensidad de Escorpio o la posición de Marte, que ahora veremos, pueden explicar mejor esa dinámica más oscura. Entiendo. También, esa Venus en Libra en casa 3
puede interpretarse como una necesidad constante de musas, de verse reflejado en el otro, de idealizar intelectualmente la conexión, lo cual sí fue una constante, pero no siempre de forma sana o equilibrada. Claro, la tensión entre el ideal y la realidad. Complejo. Y Marte, el guerrero interior. Marte está en Cáncer, en la casa 12. Marte es acción, impulso, deseo. En Cáncer, la acción es muy emocional, protectora, a veces reactiva, defensiva. Y en la casa 12, eso es lo oculto, el inconsciente, ¿verdad? Exacto. Es la casa de lo que no se ve, de la energía sublimada, a veces de los enemigos ocultos o la autodestrucción. Un Marte aquí sugiere que la energía no sale directa, sino que se canaliza desde lo profundo. O sea, la acción viene de un lugar escondido. ¿Puede ser? Puede ser una fuerza creativa enorme que necesita salir como catarsis, como en su trabajo incansable. Él mismo dijo que la pintura era un instrumento de guerra. Muy marciano eso. Pero desde la casa 12, más simbólico o personal. Claro, una guerra interna o contra fuerzas invisibles, canalizada en el lienzo. El Guernica es un ejemplo claro. Pero también esa energía puede manifestarse de forma más problemática en lo privado. Como ese lado agresivo o controlador que mencionan las fuentes sobre su vida íntima. Podría ser una manifestación en sombra de ese Marte en Cáncer en casa 12. Una acción emocionalmente cargada, pero que opera desde un lugar no visible o de forma indirecta. Incluso su evasión del servicio militar podría leerse así. Fascinante cómo se conectan las cosas. Sí. Entonces, esta segunda capa nos muestra una mente que siente profundo, Mercurio-Escorpio, un ideal de belleza relacional, Venus-Libra, lleno de paradojas, y una acción que nace de la emoción oculta y se canaliza sobre todo en la creación, Marte-Cáncer C12. Su genialidad quizás fue darle forma a todo ese torbellino. Racionalizar el caos emocional para crear, dijiste antes. Ahora hablemos de su carrera, de su legado monumental. ¿Cómo se ve esa capacidad de construir algo tan grande y duradero? Ahí entran Júpiter y Saturno, los grandes constructores del zodiaco. Y en Picasso están juntos, en conjunción, en Tauro y en la casa 10, y retrógrados ambos. Wow, mucha energía concentrada ahí. Tauro, casa 10, ¿qué significa eso? Tauro es la materia, la sustancia, la paciencia, el valor, lo tangible. La casa 10 es la carrera, la vocación, la imagen pública, el destino social. O sea, construir algo sólido y visible. Exacto. Júpiter es expansión, abundancia, fe. Saturno es estructura, disciplina, maestría, tiempo. Juntos en Tauro en la casa 10 es la firma de alguien destinado a materializar una visión a gran escala, con disciplina y abundancia. Júpiter le da la visión y la fe. Ujú. Y Saturno le da la disciplina y la resistencia para construirlo, ladrillo a ladrillo, digamos. Y en Tauro, todo enfocado en lo concreto, en la obra material. Y los números lo avalan. Miles de obras, la riqueza que generó, su dominio de tantas técnicas, pintura, cerámica, escultura, y esa longevidad artística, casi 80 años. Es la combinación perfecta. Abundancia jupiteriana y disciplina saturnina trabajando juntas en el ámbito de la vocación, casa X, y lo material, Tauro. Y que estén retrógrados, ¿qué añade eso? Que su forma de expandirse, Júpiter RX, y estructurarse, Saturno RX, era muy interna, muy personal. No seguía las reglas externas, sino su propio método, su propia disciplina obsesiva, su propia visión. Construyó su imperio a su manera. Clarísimo. Esa conjunción Júpiter-Saturno parece la clave de bóveda de su carrera. Totalmente. La constancia de Saturno más la abundancia de Júpiter enfocadas en crear valor tangible. Genio igual a inspiración plus trabajo implacable, como dicen. Un verdadero constructor del arte moderno. Pero no solo construyó, también rompió todo. Fue un revolucionario. Eso también se ve. Los planetas más lentos. Absolutamente. Ahí miramos a Urano, Neptuno y Plutón, las fuerzas colectivas que él canalizó. Urano, el gran innovador, está en Virgo en su casa segunda. Urano en Virgo. Innovación detallista. Exacto.
Virgo es el detalle, la técnica, el método. Urano en Virgo es la revolución técnica, la innovación meticulosa. Y en la casa segunda, que rige el valor personal y los recursos, sugiere que su genialidad y su valor venían de esa capacidad de inventar nuevas técnicas. El cubismo, el collage. Cambiar la forma de hacer las cosas con rigor. Precisamente. Luego Neptuno, el planeta de la imaginación, lo místico, el inconsciente colectivo. También está en Tauro y en la casa 10, con Júpiter y Saturno. Neptuno en Tauro. Espiritualizar la materia. Algo así. Darle un sentido trascendente a lo tangible. Y en la casa 10, una vocación visionaria, conectar lo material con lo simbólico a nivel público. Infundir mito en la materia. Y al estar retrógrado, una conexión muy interna, muy inconsciente con esos símbolos. El Guernica de nuevo, ¿no? Un lienzo que se vuelve símbolo universal. O su fascinación por la tauromaquia como ritual. Exacto. Y para completar el trío, Plutón. El poder transformador, la destrucción y regeneración. También en Tauro, también en casa 10 y también retrógrado. Todo ese poder en Tauro y en la casa 10. Muchísimo poder. Plutón en Tauro transforma la materia, la cultura, la forma. En la casa 10 indica una carrera que tiene el poder de destruir paradigmas y crear otros nuevos. Y retrógrado, una necesidad interna de control, de poder creador, de metamorfosis constante. Su rol en demoler el arte tradicional y fundar la modernidad. Su influencia masiva. Su constante reinvención. Todo eso suena muy plutoniano. Totalmente. Así que, en esta capa, Picasso aparece como un canal de las grandes fuerzas de su siglo. El inventor técnico, Urano. El místico material, Neptuno. Y el transformador cultural, Plutón. Encarnó al rebelde, al visionario y al poder creador. ¡Qué perspectiva tan amplia! Impresionante. Y ya para ir cerrando, hay algo sobre un propósito más profundo, un camino del alma, digamos. Los nodos, Quirón. Sí, claro. Los nodos lunares nos hablan de la dirección evolutiva. Su nodo norte, hacia donde iba, está en Sagitario, en la casa 5. Otra vez Sagitario y la casa 5. Como la luna. Exacto. Refuerza esa idea de que su misión de vida era encontrar sentido, Sagitario, a través de la autoexpresión creativa, la exploración y la expansión de su visión. Casa 5. Vivir con fe en su propio impulso creador. Y parece que lo hizo al pie de la letra. Toda su vida fue eso. Luego está Quirón, la herida que también nos muestra dónde podemos sanar y enseñar. Está en Tauro, en la casa 10, junto a los otros pesos pesados. Quirón en Tauro en casa 10. Una herida relacionada con el valor, con lo material, con la imagen pública. Eso sugieren los análisis. Una vulnerabilidad central ahí. Quizá una inseguridad profunda bajo la fachada de Leo. Una necesidad constante de probar su valía a través del logro tangible y el reconocimiento. Lo que podría explicar esa necesidad de trabajar sin parar, ¿no? Como para demostrarse algo. Y su relación compleja con el dinero, la fama, versus la posible avaricia que algunos señalan. Podría ser el arte como una forma de trabajar esa herida, de transformar el dolor o la inseguridad, Quirón, en belleza y valor, Taulo casa X, sanarse creando valor, y enseñarnos a valorar el arte de otra forma. Tiene sentido. Y los ejes de la carta. Ascendente, descendente, medio cielo, fondo del cielo. Rápidamente. El eje ascendente Leo, descendente Acuario, marca la tensión entre su brillo personal, su yo creador, Leo, y su impacto en el colectivo, en la sociedad, Acuario. El artista estrella que revoluciona para todos. Exacto. Y el eje fondo del cielo en Libra, medio cielo en Aries, muestra una evolución. Desde unas raíces o un mundo interior que busca la armonía, la belleza clásica, Libra y C, hacia un destino público pionero, rompedor, conquistador, Aries MC. Pasar de la belleza tradicional a la vanguardia más radical. Eso mismo. Todo parece encajar en esa narrativa. Entonces, si tuvieras que resumir el arquetipo de Picasso según esta lectura. Yo diría que es el alquimista solar. Una mezcla potentísima de Escorpio, profundidad, transformación. Leo, luz, creación, brillo. Tauro, materia, valor, persistencia y Sagitario. Expansión, exploración, sentido. Alquimista solar.
Me gusta. Alguien cuya misión fue canalizar una energía interna casi volcánica en una creación imparable. Transformar la forma en símbolo, quizás sanar heridas a través del arte y, de paso, cambiar nuestra forma de ver el mundo. Siempre en esa tensión entre control y libertad, materia y espíritu. Hay una frase suya muy conocida. Yo no busco, encuentro. A la luz de todo esto, parece que realmente era un canal, ¿no? Como si las ideas simplemente lo encontraran a él. Totalmente. Refleja esa sensación de ser un vehículo para algo más grande, más allá de la voluntad consciente. Una conexión directa con el proceso creador. Fascinante, la verdad. Creo que hemos recorrido bastante bien cómo esta carta natal ilumina la figura tan compleja de Picasso. Esa intensidad, la exploración constante, el carisma, la disciplina de hierro, su rol revolucionario. Una vida tan vasta como su obra. Sí, un universo en sí mismo. Bueno, esperamos que esta exploración les haya resultado tan interesante como a nosotros. Siempre quedan capas por descubrir, claro. Invitamos a todos a dejar sus comentarios, sus reflexiones sobre Picasso y su carta. Nos encanta leerlos. Y por supuesto, reiteramos la invitación. Suscríbanse y sigan @podcastrología en Spotify, YouTube e Instagram para no perderse los próximos análisis. Eso. Esto fue Estrellas y Cartas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.